En este vídeo vamos a hacer los ejercicios de la hoja de repaso para el examen de recuperación sobre leyes fundamentales de la química, leyes ponderales y leyes volumétricas. El primer ejercicio es el que estáis viendo en la pantalla, que dice que en ciertas condiciones el sodio y el azufre se combinan para dar un compuesto de sulfuro de sodio. Así, 4,60 gramos de sodio originan 7,80 gramos de sulfuro de sodio. ¿Qué masa en gramos de azufre se combinará con 15 gramos de sodio? Esa es la primera pregunta. Vamos a repasar lo que nos dice el enunciado. Y el enunciado nos dice que 4,60 gramos de sodio originan 7,80 gramos del sulfuro. Y lo que nosotros teníamos son dos elementos, sodio y azufre, que se combinan para dar un compuesto que es el sulfuro de sodio. La primera pregunta nos dice que qué masa de azufre se combina con una determinada cantidad de sodio. Eso relaciona la primera ley ponderal, la ley de las proporciones definidas, que dice que el azufre y el sodio, siempre que se combinen para dar un mismo compuesto, el sulfuro de sodio, se van a combinar en la misma proporción. ¿Qué ocurre? Que el enunciado en esta frase no nos da la cantidad de sodio y de azufre que se combinan, sino que nos da la cantidad de sodio que se combina y nos da la cantidad del producto. Por lo tanto, previamente a hacer el ejercicio A, tenemos que aplicar la ley de Lavoisier. ¿Por qué la ley de Lavoisier? Porque la ley de Lavoisier nos relaciona la masa de los reactivos con la masa de los productos. Yo tengo en este ejercicio el sodio que se combina con el azufre para dar, como no vamos a aplicar reacciones químicas, si no queréis escribir la fórmula, pues el producto es sulfuro de sodio. En esta reacción sabemos que se combinan 4,60 gramos de sodio y que se originan 7,80 gramos del producto. Pues aplicando la ley de Lavoisier, la masa de los reactivos, que serían sodio y azufre, tiene que ser igual a la masa del producto, en este caso el sulfuro de sodio. Por lo tanto, la masa que nos falta, si queréis escribimos la ecuación entera, 4,60 más lo que se ha combinado de azufre, que no lo sabemos, me tiene que dar la masa del producto, que sería 7,80. Despejando esa X de ahí, me da 3,2 gramos de azufre se combina. Ahora ya sí que tengo la masa de los dos elementos que se combinan. Se va a combinar 4,60 gramos de sodio, lo tenemos aquí, con 3,2 gramos de azufre, que lo tenemos aquí. Y esa proporción es la que se va a mantener siempre. Por lo tanto, ahora ya podemos contestar a la pregunta A relacionando esa proporción que es fija con 15 gramos de sodio, que es lo que nos plantea ahora, y una masa desconocida. Sé que 4,60 gramos de sodio se combinan con 3,2 gramos de azufre. Como esa proporción se mantiene siempre, pues yo ahora lo que tengo es la masa de azufre, no, la de sodio es 15 y la de azufre es la que no sé. Pues con 15 gramos de sodio se van a combinar X de azufre. Y de ahí sacamos la masa que se combina, y la masa que se combina es 15 por 3,2 entre 4,60 y es 10,43.
10,43 gramos de azufre se combinan con 15 de sodio. Luego aquí, en este apartado A, hemos aplicado la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. En el apartado B me pide la composición centesimal del compuesto. La composición centesimal es la proporción en masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto. Lo podemos hacer con los datos directamente del enunciado. Yo sé que tengo 4,60 gramos de sodio cuando de compuesto tengo 7,80 del sulfuro o del compuesto. Pues esa proporción multiplicada por 100 me da el tanto por ciento de sodio en el compuesto. La proporción que estáis viendo es la proporción de sodio en el compuesto. Si la multiplicamos por 100 me da el porcentaje y ese porcentaje es de 58,97% de sodio. ¿Cómo calculo la proporción del azufre? Pues sería masa de azufre, que la tenemos aquí, 3,2 gramos de azufre entre la masa total del compuesto, que es 7,8 gramos del sulfuro. Como lo queremos en porcentaje, multiplicamos por 100 y eso me da 41,03% de azufre. Eso sería el porcentaje o composición centesimal. ¿Qué dice el apartado C? Si se hicieran reaccionar 10 gramos de sodio con 7,80 gramos de azufre, ¿qué masa del compuesto se forma y qué masa del reactivo queda en exceso? Aunque yo eche 10 gramos con 7,80, la proporción en la que se van a combinar para formar el mismo compuesto tiene que ser la proporción que ya teníamos, 4,60 con 3,2, independientemente de las cantidades que yo mezcle. Por lo tanto, lo primero que tenemos que relacionar es una de las cantidades que yo he echado, o el 10 o el 7,8, con la proporción 4,6 con 3,2. Si observamos esa proporción, pues de sodio reacciona un poco más que de azufre. En las dos cantidades que me ha dado, pues también están bastante próximas. Entonces, si no vemos realmente cuál se agota y cuál no, pues tenemos que probar. Escribimos la proporción que tenemos y la proporción que tenemos es 4,6 gramos de sodio se combinan siempre con 3,2 gramos de azufre. Pues yo voy a suponer que reaccionan 7,8 de azufre, que yo son lo que he echado. Voy a suponer que el 7,8 de azufre que yo he echado reacciona totalmente. ¿Cuánto necesitaría de sodio? Pues lo vamos a calcular. Si despejamos esa X, me da 11,21 gramos de sodio se combinan. Pero resulta que yo no tenía 11,21 gramos de sodio, porque yo lo que había echado era 10 gramos de sodio. Pues si para que se combinen 7,8 de azufre yo necesito 11,21 de sodio, yo tengo que contestar que no tengo suficiente, porque solamente tengo 10. Luego 7,8, que yo era lo que había supuesto, no va a reaccionar porque se ha agotado el sodio antes. Tengo que repetir la proporción y ahora yo tengo que decir, con 4,6 de sodio se combinan 3,2 gramos de azufre. Esa proporción es fija, pero ahora 10 gramos de sodio, que es la cantidad
de sodio que yo tengo, porque es la que me dan el enunciado del apartado C, van a reaccionar con X gramos de azufre. Y esa X me da 6,95 gramos de azufre se combina. Ahora tengo suficiente, pues de azufre lo que yo había echado era 7,8. Estas dos cantidades que yo os he puesto, esta y esta, es las que dice el enunciado que se combina. En la primera cálculo que hicimos nos salía de azufre 11,21. Este cálculo era incorrecto porque solo tenía 10. Ahora yo he obtenido que para que reaccionen 10 gramos de azufre necesito 6,95 de azufre. 10 gramos de sodio con 6,95 de azufre. Y yo tenía 7,8. Por lo tanto, sí que tengo suficiente azufre. Lo que me pedía era cuánto compuesto se formaba y la masa de reactivo que queda en exceso. Pues lo que queda en exceso es el azufre y quedará 7,8 que yo tenía menos 6,95 que reacciona, me queda 0,84 gramos de azufre en exceso. ¿Cuánto compuesto se ha formado? ¿Cuánto sulfuro se ha formado? Pues qué cantidades se han combinado. Se ha combinado 10 gramos de sodio con 6,95 de azufre. Pues si la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa del producto, según la ley de Lavoisier, pues si yo sumo 10 más 6,95 me da 16,95 gramos de sulfuro se ha formado. ¿Vale? Entonces aquí tenéis 3 apartados. El primero, un cálculo previo que tenemos que hacer para determinar la proporción en la que se combinan los elementos. Esa es la primera parte, aplicando la ley de Lavoisier. En el apartado A aplicamos la ley de las proporciones definidas para calcular la masa de azufre que se combinaría con 15 gramos de sodio. En el apartado B nos pide la composición centesimal, que es la proporción en masa de cada uno de los elementos que forman el compuesto. En el apartado C es otra aplicación de la ley de las proporciones definidas o ley de Lavoisier, pero en este caso la dificultad reside en que nos da la masa de los dos elementos que se combinan, sodio y azufre. Por lo tanto, necesitamos determinar qué reactivo se agota y qué reactivo queda en exceso. Pasamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice que se hace reaccionar en oxígeno con el nitrógeno para obtener dióxido de nitrógeno, según la reacción N2 gas con 2 de O2 gas para dar 2 de NO2 gas. Si se quieren obtener 10 litros de dióxido de nitrógeno, ¿qué volumen de nitrógeno y de oxígeno han de reaccionar, medidos en las mismas condiciones de presión y de temperatura? En este caso pasamos a relación en volúmenes, en litros. Por lo tanto, nos tenemos que ir a la ley de Gay-Lussac. Tenemos dos leyes volumétricas, la ley de Gay-Lussac y la hipótesis de Avogadro. Según la ley de Gay-Lussac, siempre que se combinen gases en las mismas condiciones de presión y de temperatura, la relación que mantienen los volúmenes que se combinan va a ser una relación de números enteros sencillos. En esta reacción tenemos N2 gas y la relación sería el 1 que tenemos aquí.
O2 gas, la relación sería 2 y NO2, 2. Luego la proporción en esos volúmenes va a ser 1, 2, 2. Se quieren obtener 10,2 litros de dióxido de nitrógeno. Tenemos 10,2 litros. Pues si mantenemos esa proporción 1, 2, 2, el volumen de oxígeno, la proporción es 2, 2, pues con 10,2 reaccionará la misma cantidad, 10,2. La cantidad de nitrógeno sería 1, 2. La relación es justo la mitad. Luego el volumen de nitrógeno que se combina sería 10,2 entre 2, que nos daría 5,1 litros. Por lo tanto, necesitaríamos que se combinen 5,1 litros de nitrógeno con 10,2 litros de oxígeno para obtener 10,2 litros de dióxido de nitrógeno. Dice el apartado B que ahora vamos a juntar 3 litros de nitrógeno con 3 litros de oxígeno. 3 litros con 3 litros, la proporción sería la misma, 3 con 3. Según la reacción que tenemos, la relación entre esos dos gases es 1,2, es decir, de nitrógeno siempre va a reaccionar la mitad que de oxígeno, o de oxígeno siempre el doble que de nitrógeno. Si yo echo junto en un recipiente, en una bombona cerrada, 3 litros con 3 litros, pues no van a reaccionar porque la proporción siempre tienen que mantener la misma. Y esa proporción, si yo tengo 3 litros de nitrógeno, de oxígeno necesitaría 6, que no los tengo. Luego, si tengo 3 litros de oxígeno, reaccionan con 1,5 litros de nitrógeno. Esa es la proporción en la que van a reaccionar. Por lo tanto, de nitrógeno va a sobrar. Va a quedar de nitrógeno sin reaccionar. ¿Por qué? Porque yo en la bombona había metido 3 litros. ¿Qué cantidad de dióxido de nitrógeno se formará? Pues si la proporción es 2, 2, es decir, la misma cantidad de oxígeno que de dióxido de nitrógeno se forma. Por lo tanto, 3 litros de NO2 se formarán. Porque tienen que mantener las mismas proporciones. Enuncia la ley que has aplicado, pues hemos aplicado la ley de Gay-Lussac, que nos dice que los volúmenes como los que se combinan sustancias gaseosas en las mismas condiciones de presión y temperatura mantiene una relación de números enteros sencillos. En este ejercicio la proporción es 1 de nitrógeno con 2 de oxígeno para dar 2 de dióxido de nitrógeno. Y esa proporción 1, 2, 2 es la que hemos mantenido para hacer los cálculos del apartado A y B. Ley de Gay-Lussac, una de las leyes volumétricas. Dice el ejercicio 3, en un cierto experimento se han hecho reaccionar 2,15 gramos de cromo con 4,40 gramos de cloro para formar cloruro de cromo. En otro experimento, al combinarse 2,53 gramos de cromo con 3,47 gramos de cloro, se ha obtenido otro cloruro de cromo de aspecto y propiedades diferentes. Demuestra que ambos cloruros son diferentes. Hemos usado en el ejercicio 1 la ley de las proporciones definidas o ley de Proust, que dice que cuando dos elementos se combinan para formar un mismo compuesto, la proporción en masa de esos dos elementos es la misma. En este caso se nos está planteando dos compuestos diferentes.
Pues cuando dos elementos se combinan entre sí para dar dos compuestos diferentes, las masas en las que se combinan las proporciones de un elemento con respecto a otro va a ser diferente. Pero esa proporción en la que se combinan mantiene entre sí una relación de números enteros sencillos. ¿Cómo demostramos esa ley de las proporciones múltiples? Pues lo que vemos es la relación en masa en la que se combinan los dos elementos. 2,15 entre 4,40. Esa es la proporción en la que se combinan el cromo y el cloro. Cuando yo hago esa proporción, lo que estoy relacionando es la masa de cromo con respecto a 1 gramo de cloro. Y me daría, podéis hacer la proporción así o al contrario, me daría 0,49. Si hago lo mismo, la misma proporción, entonces tengo que coger otra vez el cromo arriba. Gramos de cromo con 3,47 gramos de cloro. Y en este caso la proporción 2,53 entre 3,47 me da 0,73. Ahí vemos, y ya podríamos contestar, aunque el enunciado ya nos lo decía, que como la proporción en la que se combinan los dos elementos no es la misma, pues no es el mismo compuesto. Eso no tendremos que razonarlo porque ya lo decía el enunciado. ¿Cómo sabemos ahora si son dos cloruros diferentes? Pues relacionando estos dos números podemos relacionar el mayor entre el más pequeño. Esa relación es una proporción de números enteros sencillos y esa proporción es 3,2. 3,2 es una relación de números enteros sencillos. Por eso podemos decir que el cromo y el cloro se están combinando para formar dos cloruros diferentes. En el ejercicio 4 nos dice que en un laboratorio se han analizado 3 muestras de cloro y cobre, obteniéndose los siguientes resultados, que tenéis en una tabla que no está ahora mismo en la pantalla. En esa tabla aparece 3 experimentos, 3 muestras. En la primera la masa de cobre es 6,3 y la de cloro 3,5, en la B 1,3 y 0,7 y en la C 3,2 y 2,7. Nos dice que demostremos si pertenece al mismo compuesto. Pues lo hemos hecho ahora parecido. Si pertenecen al mismo compuesto, según la ley de Proust o ley de las proporciones definidas, la proporción en masa de los elementos que se combina tiene que darnos la misma. Por lo tanto, si cogemos el experimento A, tenemos 6,3 gramos de cobre que se combina con 3,5 gramos de cloro. Y esa proporción me da 1,8. En el experimento B, 1,3 gramos de cobre se combinan con 0,7 gramos de cloro. Y la proporción me da 1,86. En el experimento C, 3,2 gramos de cobre se combinan con 2,7 gramos de cloro y me da 1,18. Esa es la proporción en la que se combinan los dos elementos para formar el compuesto. En el experimento A y B, pues bueno, no da exactamente lo mismo, entonces realmente podríais relacionar lo que queráis. Yo he visto que si en vez de 6,3 fuera 6,5, bueno, pues nos daba lo mismo, lo que queráis, ¿vale? La justificación y la frase que pongáis estaría bien en cualquier caso. Si yo digo, en el experimento A y B, los dos elementos se combinan en la misma proporción,
proporción se formará el mismo compuesto. ¿Vale? Lo estoy escribiendo resumido, vosotros lo tendríais que razonar la frase entera redactada. Formarán el mismo compuesto según la ley de las proporciones definidas y la ley de Proust. El compuesto C, la proporción es diferente, por lo tanto, el compuesto que forman no es el mismo. Y si lo justificáis los tres lo mismo, en los tres compuestos A, B y C, los elementos cobre y cloro se combinan en distinta proporción, por lo tanto no forman el mismo compuesto. ¿Vale? Entonces me da lo mismo que consideréis que 1,8 y 1,86 es igual o es diferente. La cuestión es que la frase que pongáis como conclusión del ejercicio sea la correcta. En el ejercicio 5 nos dice que se quema 1 gramo de magnesio al aire, eso nos indica con el oxígeno va a reaccionar, obteniéndose 1,64 gramos de óxido de magnesio. Aquí vemos el oxígeno, se combina magnesio con oxígeno. ¿Qué masa de oxígeno se consume en la reacción? Pues este primer apartado nos está hablando de una sustancia, el magnesio, que se combina con el oxígeno del aire para formar un óxido de magnesio. Podemos escribir la fórmula o, si no nos queremos molestar en pensar la fórmula, óxido de magnesio. Tenemos que se combina 1 gramo del magnesio y se obtiene 1,64 gramos del óxido de magnesio. Nos falta la masa de oxígeno que se ha combinado. Este apartado A es una aplicación de la ley de Lavoisier, porque la masa de los reactivos que se combinan es igual a la masa del producto. La masa de los reactivos sería 1 gramo de magnesio más una cierta cantidad de oxígeno y la masa del producto que se forma 1,64. Despejando de ahí la X nos saldrían 0,64 gramos de oxígeno se combinan o reaccionan con el magnesio. En el apartado B dice la masa de oxígeno, qué masa de oxígeno se necesita para reaccionar con 64 gramos de magnesio si se forma el mismo compuesto. Pues ahora tenemos que aplicar la ley de Proust. Siempre que se combine magnesio y oxígeno para formar el mismo compuesto, lo van a hacer en la misma proporción. ¿Cuál es la proporción que teníamos? Pues teníamos 1 gramo de magnesio que se combinan con 0,64 gramos de oxígeno. Luego esa proporción se mantiene siempre. ¿Qué nos plantea ahora? Pues que se combinan 64 gramos de magnesio y necesitamos saber la cantidad de oxígeno que se combina. Pues despejando de ahí la X nos da 38,4 gramos de oxígeno se combinan. No, me he confundido, no es esta cantidad, esta es la del apartado B. Serían 40,96. 96 gramos de oxígeno se combina. Dice el apartado C, ¿qué masa de compuesto se formarán si se hacen reaccionar 60 gramos de magnesio con 90 gramos de oxígeno? Independientemente de las cantidades que yo combine, la proporción siempre tiene que ser 1 gramo de magnesio con 0,64 gramos de oxígeno. En esa proporción yo ya percibo que de magnesio se combina más que de oxígeno. Por lo tanto, si yo echo 60 gramos de magnesio,
la cantidad de oxígeno que va a reaccionar tiene que ser inferior a 60. Por mucho de que yo eche 90, eche 100, eche 200, si de magnesio solamente tengo 60, la cantidad de oxígeno que se combina es inferior, porque la proporción es esta. Por lo tanto, para contestar al apartado C, yo voy a seguir aplicando la ley de Proust y la combinación, la proporción 1 gramo con 64, esa se tiene que mantener siempre. Por lo tanto, si yo echo 60 gramos de magnesio, van a reaccionar con una cantidad inferior a 60 de oxígeno. Si yo he echado 90, pues ahí hay una cantidad de oxígeno que queda sin reaccionar porque no hay átomos de magnesio para combinarse y formar el producto. La cantidad que se combina es 38,4 gramos de oxígeno se combinan o reaccionan. Como yo había echado 90, vale, pues sí, y queda oxígeno sin reaccionar. ¿Por qué? Porque yo, según el enunciado, había echado 90. No me pregunta cuánto queda sin reaccionar, pues no lo calculo. Pero lo que sí que me pregunta es la masa de compuesto que se forma. Pues si se combinan 60 gramos de magnesio con 38,4 de oxígeno, según la ley de Lavoisier, la masa de los reactivos, las dos que acabo de marcar, será igual a la masa del producto que se ha formado. Por lo tanto, si sumo 60 más 38,4 me dará 98,4 gramos de óxido de magnesio se forma. Luego, en este apartado C, he aplicado la ley de Proust y la ley de Lavoisier. Pasamos al siguiente ejercicio. En el ejercicio 6 nos dice cuando 1 gramo de hierro reacciona con 1 gramo de azufre, se producen 1,58 gramos de sulfuro de hierro, quedando azufre sin reaccionar. Si ahora hacemos reaccionar 1,31 gramos de hierro con 0,63 gramos de azufre, ¿qué elemento quedará así en exceso y qué cantidad de sulfuro de hierro se formará? Volvemos a la primera frase. En la primera frase me dice que el hierro se combina con el azufre y ponemos a reaccionar 1 gramo de hierro con 1 gramo de azufre. Y se formará un compuesto entre los dos elementos, un sulfuro de hierro. Y se forma 1,58 gramos. Según lo que yo tengo escrito ahí, pues ya percibimos que ahí hay un error, porque 1 más 1 serían 2, luego tendría que tener 2 gramos de sulfuro de hierro. Pero es que la frase no había terminado y dice que queda azufre sin reaccionar. Luego ese gramo no reacciona. Si el resto de los datos sí, pues con 1 gramo de hierro se forma 1,58 gramos de sulfuro de hierro, pues de azufre lo que reacciona es una parte X, de manera que 1 más lo que ha reaccionado me tiene que dar el producto. Es decir, X será 0,58 gramos de azufre reacciona. Luego los gramos que se combinan son 1 gramo de hierro con 0,58 gramos de azufre. Y de azufre ha quedado sin reaccionar pues lo que sobre hasta 1 gramo, que era lo que habíamos puesto. Dice ahora que en otro experimento hacemos reaccionar 1,31 gramos de hierro con 0,63 gramos de azufre. Si se forma el mismo compuesto, la proporción tiene que ser la misma, tiene que ser
1 gramo de hierro con 0,58 gramos de azufre. ¿Qué elemento queda en exceso? Pues nosotros, si observamos la proporción, tenemos 1 gramo de hierro que no llega a ser el doble del azufre. 0,58, 1, pues es casi el doble, pero le falta un poco. Como ahora tenemos 1,31 y 0,63, pues tenemos que pensar cuál es el reactivo que se agota y cuál es el que queda en exceso. ¿Que no lo veis claro? Pues cogemos el primero. Vamos a suponer que reaccionan 1,31 gramos de hierro y a ver cuánto se combina de azufre. Si sacáis ese valor de X, nos da 0,76 gramos de azufre se combinarían. ¿Tengo 0,76? No, tengo 0,63 gramos de azufre. Eso es lo que tengo, lo estáis viendo ahí. Pues si necesito para que reaccionen 0,76 y yo solo eché 0,63, no tengo suficiente. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros hemos partido de suponer que reacciona todo el hierro y eso no es cierto. No pueden reaccionar 1,31 gramos de hierro porque no tengo azufre suficiente. ¿Eso qué significa? Pues que la relación 1 gramo de hierro con 0,58 gramos de azufre lo que supone es que reaccione todo el azufre que yo tengo, 0,63, ese es el azufre que yo tengo, y de hierro se combina una cantidad que tenemos que calcular. Y ahora sí, de hierro me sale 1,09 gramos de hierro reaccionan o se combinan. ¿Cuánto tenía yo de hierro? Pues tenía 1,31, eso es lo que me decía el enunciado. ¿Tengo suficiente? Sí, 1,31 es más que 1,09. ¿Cuánto queda sin reaccionar? Pues 1,31 que tenía y 1,09 que reacciona me da 0,22 gramos de hierro quedan sin reaccionar o quedan en exceso. ¿Cuánto producto se ha formado? Pues ahora tenemos que coger 0,63 de azufre que reacciona, 1,09 de hierro que reacciona. Pues la masa de los reactivos, según la ley de Lavoisier, tiene que ser igual a la masa del producto. Luego el apartado C, este sería el B. El C, yo tendría que decir que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Y la masa de los reactivos que se combinan, 0,63 más 1,09, y eso me da 1,72 gramos de sulfuro de hierro se forma. En el apartado C he aplicado la ley de Lavoisier, ley de la conservación de la masa, y en el B he aplicado 2 veces la ley de Proust o ley de las proporciones definidas. En el ejercicio 7 nos dice que en una determinada experiencia 4,3 gramos de cromo se combinan exactamente con 8,8 gramos de cloro. En una segunda experiencia 7,6 gramos de cromo se combinan con 10,4 gramos de cloro.
dando un cloruro de cromo diferente al de la primera experiencia. Demuestra que se cumple la ley de las proporciones múltiples. Este ejercicio es prácticamente igual al ejercicio número 3, ¿vale? Incluso con cantidades parecidas y con los mismos elementos, ¿vale? En cualquier caso, si tenemos que demostrar que se cumple la ley de las proporciones múltiples o demostrar que se forma un compuesto diferente, lo que tenemos que relacionar son las proporciones en masa de cada elemento. 4,3 gramos de cromo se combina con 8,8 gramos de cloro. Y en una segunda experiencia, 7,6 gramos de cromo se combinan con 10,4 gramos de cloro. Calculamos las dos proporciones que me da 0,49 y 0,73. Con esa primera parte, aunque ya lo dice el enunciado, yo podría demostrar, según la ley de Proust, cuando dos elementos se combinan entre sí para formar un compuesto y la proporción no es la misma, el compuesto no es el mismo. Ley de Proust. La ley de las proporciones múltiples me dice que esas dos proporciones, 0,73 y 0,49, tienen que guardar entre sí una relación de números enteros sencillos. En este caso me da 3,2 o 3 medios. Esta proporción de números enteros sencillos me indica que se cumple la ley de las proporciones múltiples o que en estos dos experimentos el cloro y el cromo se combinan entre sí para formar dos compuestos diferentes. Hasta aquí serían los ejercicios de la primera ficha para repasar los ejercicios del examen de recuperación de la primera parte del tema de leyes de la química y cálculos químicos y gases.